El tema 2 del programa de introducción al laboratorio clínico es ética. Vamos a realizar una definición de conceptos y el primer concepto es sobre la ética. La vamos a definir como aquella que viene del latín ethicus y del griego ethos, que significa costumbre. Es parte de la filosofía general que estudia el comportamiento del ser humano como miembro de la sociedad. Ciencia normativa que estudia el comportamiento de los hombres que conviven socialmente bajo una serie de normas que le permiten ordenar sus actuaciones y que el mismo grupo social ha establecido. La moral. La moral se define como aquella palabra que proviene del latín mores, que significa costumbre, y se define como el código de buena conducta dictado por la experiencia de la raza para servir como patrón uniforme de la conducta de los individuos y los grupos. La conducta ética incluye atenerse a los códigos morales de cada sociedad. Vemos en esta figura donde en un parque de nudistas esto es muy normal y visto de una manera correcta, a diferencia de otros países o de otras culturas donde esa situación sería inmoral, pero como está dada por la sociedad, en este caso sería normal ver personas desnudas en playas o parques. En cuanto a la religión, es un sistema solidario de creencias prácticas relativas a las cosas sagradas que vienen de un ser superior. Son creencias y prácticas que unen a una misma comunidad moral llamada iglesia, llámese esta católica, evangélica o iglesia de otro tipo, mormona, etcétera. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestros comportamientos en función de realizarnos como personas. Aristóteles, por ejemplo, pone el valor o virtud en un punto medio de equilibrio entre dos extremos, que es la omnipotencia y la debilidad. El punto medio sería el valor. En la omnipotencia tenemos el exceso y en la debilidad tenemos la ausencia. El valor se refiere a una excelencia o una perfección. Los valores son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. Entonces vamos a mencionar tipos de valores que como profesionales, como estudiantes, como seres de una sociedad debemos tener. En primer lugar vamos a mencionar la decencia. Es el valor que nos recuerda la importancia de vivir y comportarse dignamente. Por ejemplo, la decencia. Una persona decente lo veríamos desde el punto de vista de ejemplo de su vestimenta. Cómo se viste para salir a estudiar, por ejemplo. Si usa ropa muy ligera, escotada. En nuestro medio, por ejemplo, no sería bien vista una persona que viniera con una blusa muy corta, una falda corta, zapatos demasiado altos. Podríamos pensar nosotros en otro tipo de persona y no en una estudiante en el caso de una mujer. Entonces sería un valor relacionado a la decencia. En el lugar de trabajo, pues de igual manera debemos de presentarnos con un aspecto decente para lo que nuestra sociedad considera decencia. La pulcritud nos abre las puertas, nos permite ser más ordenados y brinda en quienes nos rodean una sensación de bienestar. Tenemos, por ejemplo, personas que siempre andan ordenadas, limpias, que tienen un olor agradable, usan su equipo personal de limpieza y esas son personas que nos agrada estar con ellas. Como estudiantes, pues debemos nosotros siempre tener un aspecto que nos dé una sensación de que es una persona limpia, ordenada, y cuando sea un profesional, pues de igual manera, en el caso de estar en un laboratorio, tenemos que tener nuestra vestimenta, que sería con nuestra gabacha, que esté limpia, que no esté manchada, llena de sangre, de
orina, de heces, sino que esté limpia, nuestro pelo recogido, nuestra cara lavada, ¿verdad? Que estemos con nuestros zapatos, que se nos vean zapatos limpios. Eso va a indicar y va a dar seguridad a los pacientes. La puntualidad es el valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en un lugar adecuado. Esto es importante porque si nuestra hora de trabajo es a las 7 de la mañana, sabemos que en un laboratorio las personas llegan enfermas de lugares lejanos y si nosotros llegamos a las 10 de la mañana, estas personas han estado durante mucho tiempo esperando y además esas muestras se van a deteriorar. Por lo tanto, la puntualidad en este caso es muy importante cumplirla. Igualmente podemos llegar a las 8 de la mañana, que es nuestro horario, pero no atender al paciente y dejarlo sentado, ¿verdad? Mientras nosotros desayunamos, platicamos con la secretaria, vamos con el director y dejamos a nuestros pacientes. No, si nuestro horario es a las 8 tenemos que iniciar nuestras labores con nuestros pacientes. De igual manera, como estudiantes, un ejemplo, la puntualidad a las clases a las 2 de la tarde, ustedes tienen que estar a las 2 de la tarde, iniciando su clase. Como profesora, a las 2 de la tarde tengo que iniciar ni un minuto antes ni un minuto después. Ni un minuto antes porque las personas que vengan a las 2 van a perderse la clase y un minuto después estoy faltándole el respeto a los que han venido a las 2 de la tarde. Coherencia es el valor que nos hace ser personas de una pieza, actuando siempre de acuerdo a nuestros principios. Es decir, lo que decimos debemos hacer. No, yo voy a decir sí, yo apoyo a lo que dice fulanita, pero a la hora de las horas yo me voy y hablo con el jefe y le digo, no, ella es una mala trabajadora, ella es aquí, es allá. Eso no es coherencia, ¿verdad? Estamos actuando de una manera incorrecta. Decimos una cosa y actuamos de otra. Entonces debemos de ser siempre coherentes, siempre ser nosotros mismos. Aprender, el valor que nos ayuda a descubrir la importancia de adquirir conocimientos a través del estudio y la reflexión de las experiencias cotidianas. Como profesionales, desde que iniciamos una carrera universitaria, debemos de estar claros que vamos a continuar formándonos a través de la formación permanente, continua. Al salir de esta universidad graduados, debemos de seguir formándonos porque allá afuera está la tecnología, está la innovación y nosotros tenemos que estar a la vanguardia. Si nos quedamos nosotros sin seguir formándonos, nos quedamos atrás y vamos a ser malos profesionales. Y lo que queremos nosotros es ser siempre buenos profesionales. Entonces el aprendizaje en nuestra formación, lo que es el área de laboratorio clínico, pues la debemos de seguir fomentando. Compasión no es lástima. Compasión es aquello que nos permite hacer bien a las personas, ponernos en el lugar de aquella persona que está sufriendo. En este caso, nuestros pacientes llegan enfermos y nosotros debemos de comprender su situación y atenderlos de la mejor manera para que ellos se sientan bien. El servicio, nosotros somos una profesión de servicio y debemos brindar ayuda de manera espontánea en los detalles más pequeños. Habla del alto sentido de colaboración para hacer la vida más ligera a los demás. Un ejemplo podría ser escuchar a las personas, atender de buen modo, agilizar los procesos. Por ejemplo, vemos en esta lámina que el médico pues está atendiendo perfectamente a su paciente. Hay médicos que ni siquiera tocan a su paciente y en nuestro caso como profesionales de laboratorio sería platicar con la gente, darle confianza, explicarle los procedimientos de una manera respetuosa y muy educada. Serenidad nos enseña a conservar la calma en medio de nuestras ocupaciones y problemas, mostrándonos cordiales y amables con los demás.
Aquí vemos el paciente que está gritando y que es como él lo va a atender. Y vemos a la otra persona que está también alterada, cosa que no debe de suceder. Si nuestro paciente lo vemos así, nosotros debemos de estar en una forma serena para darle a él seguridad y serenidad. La laboriosidad, trabajar es solo el primer paso, hacerlo bien y con cuidado en los pequeños detalles cuando se convierte en un valor. Por lo tanto, la laboriosidad es la búsqueda constante del trabajo bien hecho. Como trabajadores, hacer bien nuestros análisis y como estudiantes, estudiar siempre. Estar listos para nuestros exámenes, hacer muy bien los cuadernos de laboratorio, lo que nos piden, ¿verdad? Si hay que ilustrarlos de la mejor manera, no como caiga, sino de la mejor manera. Eso es la laboriosidad. Características de la moral. La moral es el hecho real que encontramos en todas las sociedades. Podemos decir que hay 5 dimensiones básicas de la moral, y entre ellas podemos mencionar la reverencia, la fidelidad, ser responsables, la veracidad y la bondad. La moral, esta nace en el centro de la sociedad, que es la familia, y se va heredando de generación en generación, y se consideran estas 5 dimensiones que deben de fomentarse en la familia. Y así tenemos la reverencia, que se refiere a aquellas personas que no son egoístas, no son orgullosas, personas que actúan de una forma solidaria, siempre atendiendo a los demás. A eso se refiere la reverencia. La fidelidad es aquello que se refiere a que no hay traición, no se debe traicionar en ningún momento a nadie, ni en el hogar, ni en el lugar de trabajo, en ningún lado. Tenemos que ser fieles. La responsabilidad, no, esto se refiere a tener pleno control de nosotros mismos. A las acciones que nosotros hacemos debemos de ser responsables. Si hemos cometido un error, aceptarlo y no echarle la culpa al otro, sino aceptarlo y corregirlo. La veracidad, ser auténtico, ser honesto. La bondad, personas que hacen el bien. Lo contrario serían personas de corazón duro, indiferente y malvada. Aquí podríamos hacer un análisis nosotros cómo es nuestra sociedad, cómo son la mayoría de personas, ¿verdad? Si son malvadas, si son de corazón duro, si son indiferentes, si traicionan al otro para llegar a ser jefes, si son egoístas, si son personas que hacen siempre las cosas por interés, que no son auténticos. Habría que ver y analizar cómo está nuestra sociedad, y viendo eso podemos decir cómo estamos en cada una de nuestras familias y cuáles serían entonces, hacer una reflexión siendo responsables, qué dimensiones básicas de esta moral nosotros debemos de reforzar. Entonces, es un conjunto de normas a saber que se transmiten de generación en generación. Aquí vemos desde la abuela, la mamá y la hija, donde van a ir transmitiendo estas 5 dimensiones que hemos mencionado. La moral evoluciona a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época histórica. Estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. En los dos casos se trata de normas, percepciones, deber ser. Cuando hablamos de ética y moral, podemos decir que en los dos casos se trata de normas, percepciones y deber ser. La moral entonces es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. Ahora, los puntos en los que difieren son los siguientes. La moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de los integrantes. En cambio, la ética surge como tal en la interioridad de una persona,
como resultado de su propia reflexión